Novedosos cambios en el próximo informe de gobierno. La Secretaría de Gobernación reitera, sin clases no habrá diálogo. En 30 entidades del país, el 100% de escuelas están en clases normales. CENTE paraliza actividades en Chiapas y Oaxaca. Alertan incremento en la intensidad de lluvias para esta temporada. El SAT audita a 5 gobernadores del país. Morelenses protestan en Gobernación, piden renuncia de Graco Ramírez. Conoceremos el misticismo de Real de 14 en San Luis Potosí. La Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Elena Garro. Aumenta 247 el número de muertos en Italia por sismo. Firman histórico acuerdo de paz en Colombia. Chivas TV será multado por Profeco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlos esta mañana de jueves y por supuesto es un gusto informarles. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera, quien se encuentra esta mañana también con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? Es un placer saludarte. El placer es mío, Omar. Muy buenos días. Qué gusto saludarte y por supuesto a usted, a quien como siempre le traemos la información más completa. También saludo a mi compañera Griselda Yebra. Ella le estará informando a través de la lengua de señas y le doy la bienvenida a esto que es México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto presentará por escrito su cuarto informe de gobierno al Congreso de la Unión. Lo que será nuevo esta vez es que no habrá mensaje ante políticos, empresarios, medios de comunicación y demás personalidades. Ahora, el presidente tendrá una interacción con cerca de 300 jóvenes. Es mi deseo sostener un encuentro con jóvenes de todo el país, representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad, con quienes pueda tener una conversación, con quienes pueda compartir lo que el gobierno ha venido haciendo en estos 4 años y por qué la trascendencia e importancia de las grandes transformaciones que hemos impulsado para construir el México del futuro. Por medio de su cuenta de Facebook, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que lo más importante será difundir los beneficios de las reformas estructurales. Y hoy estamos en la tarea de instrumentar esos cambios, enfrentar los retos, desafíos, los escenarios y momentos a veces complejos, pero siempre teniendo por delante lo que es la misión y privilegio de ser presidente de México, de incidir en la transformación y el cambio que México necesita. El presidente también dijo que una versión ejecutiva de su informe se publicará en la página de la Presidencia de la República. En otros temas, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que no habrá diálogo con la CENTE hasta que regresen a las aulas. Estamos trabajando, ya dijo el presidente, y es claro. Aulas para poder seguir con el diálogo. Toda la apertura ha estado de parte del gobierno. Por su parte, la SEP informó que en 30 entidades del país, en 30 estados del país, el 100% de escuelas se encuentra en actividades normales. En el caso de Oaxaca, dijo que aumentó el número de escuelas que ya iniciaron clases. Ayer el 53% de los planteles abrió sus puertas contra el 47% registrado el pasado lunes. En Chiapas también han regresado a clases más escuelas. El 62% ya trabaja con normalidad. En Guerrero ascendió al 99.5% y se descontará los días no laborados a 223 docentes y trabajadores de apoyo que faltaron a clases en días pasados. Mientras que en Michoacán es ya el 98% de las escuelas que se encuentran dando clases y se aplicarán ahí en ese estado 1,200 descuentos a profesores que no asistieron a trabajar. Sin embargo, siguen las movilizaciones. Integrantes de la CENTE mantuvieron 2 casetas de cobro y 13 bloqueos carreteros en Oaxaca. La Policía Federal precisó que 4 de estos cortes carreteros fueron parciales, pues los manifestantes interrumpieron el paso de vehículos solo de manera intermitente. En Chiapas, los disidentes mantuvieron bloqueados los accesos a Tuxtla Gutiérrez, la capital. De acuerdo con la coordinadora, en estas protestas participa más del 90% de los docentes de la entidad. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que evaluó con empresarios e industriales las afectaciones que han generado los bloqueos de la CENTE. Dijo que se definirá un plan de acción conjunto para restablecer la productividad y evitar que haya más pérdidas económicas.
La evaluación de las áreas que tienen que ver con el sector economía y el sector días están hechas. Un poco el diagnóstico de intervención está establecido y lo que estamos tratando de definir con el sector privado es el momento de arranque. Tenemos que tener una definición de regreso a la normalidad para poder incentivar a capital de trabajo, a pequeños artesanos, a propietarios de pequeños restaurantes, de posadas, de hostales, en donde podamos realmente ayudarles a recuperar su capital de trabajo. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, informó que los bloqueos de la CENTE en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán no han provocado el desabasto de las tiendas Liconza y Diconza. Aseguró que a diario se verifica que no haya ninguna problemática en ese sentido. En el reporte que se nos entregó, en los 4 estados donde podría haber conflicto, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, tenemos el abasto completo y no ha sufrido interrupción ninguna. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, realizó el 8º foro de consulta para el nuevo modelo educativo. En esta ocasión se reunió con especialistas y académicos. Ahí aseguró que la reforma educativa es un proyecto a largo plazo y por ello se busca construir un modelo integral. Ese sentido de la construcción de la educación como el pilar de la nación, como el pilar de su libertad y de su progreso, es precisamente lo que queremos construir con este modelo educativo, con esta reforma educativa. Aseguró que el sistema educativo ya no atenderá a favores políticos respecto a la formación docente. En función de ello, poder ofrecer a los maestros una formación continua de calidad, útil y pertinente para que puedan mejorar a lo largo de su vida profesional y que eso además les permita tener una carrera sustentada en el mérito y en su esfuerzo y no en otros factores como favores políticos, que era parte de lo que dominaba en el sistema previo a esta reforma. En este foro se abordaron temas relacionados al dominio pleno del español, la enseñanza del idioma inglés y las habilidades socioemocionales de los estudiantes. En otros temas, en los próximos meses habrá lluvias mayores al promedio nacional, así lo pronostica la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua alertó que debido a la transición de los fenómenos El Niño y La Niña, se espera un incremento de eventos meteorológicos intensos tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México. Anunció que en el país se formarán 16 ciclones tropicales. Entre ellos podrían llegar a conformarse 8 huracanes de categoría 3 en los 2 océanos. Además, dijo, en septiembre se registrará el mayor número de lluvias en todo el territorio nacional. Nos encontramos en la parte media de la temporada de lluvias y de ciclones tropicales, por lo que aún podemos esperar lluvias en los siguientes meses mayores al promedio nacional y que se formen 16 ciclones tropicales por ambos océanos. Además, se prevé que estos fenómenos interactúen con frentes fríos, aumentando la intensidad de sus lluvias y su comportamiento se vuelva más errático. El volumen de agua que ha precipitado nos permite tener el agua suficiente para el abastecimiento público urbano, como ya lo mencionaba, de 2 años, y el riego para los 2 siguientes ciclos agrícolas. Ante este panorama, el Coordinador General de Protección Civil, Luis Felipe Puente, indicó que se deben extremar precauciones principalmente en las zonas montañosas de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde casi 200,000 personas están en riesgo. Extremar precauciones al tránsito vehicular, sobre todo en carreteras, caminos rurales, vados y puentes. Evitar caminar por zonas inundadas, no cruzar ríos, arroyos o vados. Si estos han crecido, buscar rutas alternas. Como lo hemos venido reiterando en diferentes ocasiones, los deslizamientos de laderas son donde tenemos que poner mayor atención, debido a que el suelo de esta temporada de lluvias absorbe demasiada agua y es difícil percatarse de esta saturación, que es un peso extra a las zonas de ladera y que puede generar un deslizamiento del suelo, por lo cual hay que extremar precauciones ante posibles deslaves o derrumbes. Exhortó a los gobiernos locales a tener listos los refugios temporales de atención a víctimas, especialmente en zonas de alto riesgo. Que refuercen sus planes y programas de protección civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Que actualicen el inventario de refugios temporales y brinden orientación a la población respecto a la ubicación de estos refugios. Mantengan en sesión permanente los consejos de protección civil
En caso de ser necesario, detonen los planes y protocolos de protección civil, incluyendo evacuaciones preventivas en las zonas de alto riesgo y habilitación ya de refugios temporales si fuese necesario. De febrero a julio pasado se registraron los meses más cálidos históricamente, en tanto que para la temporada de ciclones en el Pacífico se prevé un aumento de fenómenos categoría 3, 4 y 5. Con información de Jacqueline López y Gustavo Gamboa, México al día. En ese mismo contexto, una oleada de intensas lluvias provocó la crecida del arroyo en el sur de Sonora, donde 6,000 personas quedaron incomunicadas. Las unidades de protección civil de diferentes municipios mantienen acciones de coordinación para apoyar a la población afectada. Ayer se suspendieron las clases para cerca de 1,000 alumnos ante el pronóstico de lluvias. Mientras tanto, en Guadalajara, Jalisco, las lluvias también provocaron estragos. Se registraron inundaciones, autos varados, tráfico y árboles caídos en diferentes puntos de la gran metrópoli. Los bomberos rescataron a 2 mujeres y a un menor de edad que se encontraban atrapados en una banca de parabús, además de otros 15 adultos y 8 niños en el interior de un camión de transporte público que quedó inmóvil en medio de una inundación que alcanzó casi 1 metro de altura. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Está usted viendo México al día. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al gobernador electo de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca. Ahí refrendaron la voluntad y el compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar acciones que permitan elevar los niveles de bienestar en la entidad y fortalecer su desarrollo. García Cabeza de Vaca agradeció la disposición del presidente de acompañar los esfuerzos que habrá de emprender durante su gestión. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, encabezado por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con mandatarios estatales y 3 gobernadores electos. El encuentro, en el que se analizaron los avances en materia de seguridad en el país, se realizó en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. En el marco de este encuentro se refrendó el compromiso para trabajar de manera coordinada entre los 3 órdenes de gobierno en materia de seguridad. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, informó que actualmente se realizan auditorías fiscales a 5 gobernadores del país, en las cuales está incluido el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sobre los otros 4, dijo que la ley le impide divulgar sus nombres y el por qué están bajo esta investigación. Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación lo impide. No puedo dar más datos ni tampoco los motivos por los cuales esté haciendo esa auditoría. Pero sí, efectivamente, le confirmo, son 5 gobernadores los que han sido o están siendo sujetos de auditorías. Hubo empresas que presumimos que son fantasmas en Veracruz. Fue una denuncia que se hizo el 24 de mayo en un portal electrónico que se llama Animal Político. El SAT de oficio empezó a hacer esa investigación, detectó 34 empresas de las 21 que habían detectado en esa primera lista, y de ahí se derivaron una serie de revisiones fiscales. El jefe del SAT informó que el resultado de estas auditorías estará listo antes de que terminen sus periodos de gobierno estos 4 gobernadores. Tenemos 12 meses después de que inicia una auditoría, dependiendo del día en que haya iniciado la auditoría, usted calcula 12 meses. Si el sujeto tiene algunas operaciones de comercio exterior o en el exterior, puede extenderse hasta 24 meses. El Frente Amplio Morelense realizó una caravana hacia la Ciudad de México para pedir al presidente Enrique Peña Nieto que destituya al gobernador del estado, Graco Ramírez. Esto por la ola de violencia que se ha registrado en el estado en los últimos meses. En la Secretaría de Gobernación fueron recibidos por el subsecretario Luis Enrique Miranda. Al término del encuentro, Javier Sicilia, uno de los líderes de este movimiento, habló sobre los acuerdos alcanzados. Una agenda muy específica que tiene que ver con la salida de Graco, ¿sí? Y la otra demanda, no sé si lleguemos hasta el juicio político, eso será una demanda, ahorita va a hablar el senador Rabín, la demanda hacia el Senado para el juicio político y lo consecuente, el gobierno de reconciliación. Esos son los temas que vamos a tocar. Si es necesario, vamos a hacer una movilización mucho más grande para presionar. En el marco de su reunión plenaria, legisladores del Partido Verde se reunieron con los secretarios de Estado.
Este miércoles inició la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista de México para definir su agenda legislativa. Durante el primer día del encuentro, que se realiza en la Ciudad de México, se reunieron en privado con 4 secretarios de Estado para abordar temas coyunturales del país. El primero en hablar con los legisladores del Verde fue el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, quien refrendó el compromiso del gobierno federal por cuidar el medio ambiente. También habló de la calidad del aire en el Valle de México. Dijo que se continúa colaborando con el gobierno capitalino para la regularización de los verificentros y la puesta en marcha de un sistema de transporte público eficaz y ecológico. Como son los más de 11,000 millones de pesos para la renovación de la flota del transporte público en los estados de la megalópolis, la renovación de más de 1,000 taxis para poderlos sacar de circulación, taxis de más de 10 años de antigüedad y poder tener taxis híbridos y eléctricos. Tenemos una ley de calidad del aire que está siendo analizada por el Congreso, que sin duda traerá beneficios para todos. Posteriormente fue el turno del secretario de Agricultura, José Calzada, quien informó sobre los logros en el sector durante el primer semestre de este año. Para el primer semestre de este año, el sector primario en México creció 4.2%, muy por encima de la media nacional, que exportamos en los primeros 6 meses de este año más de 15,000 millones de dólares de valor de productos del campo. Vamos a poder llegar a este umbral que nos propusimos para el 2016 de 30,000 millones de dólares de valor de productos del campo, cifra nunca antes lograda. Y vamos a seguir estando exportando más valor que lo que representa la exportación de petróleo, la exportación cuantiosa de nuestro petróleo, pero también de lo que nosotros recibimos por concepto de remesas y lo que recibimos por concepto de turismo. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, también llegó al encuentro. Durante su participación destacó la solidez del mercado interno y afirmó que dicho sector es el que ha permitido mantener la estabilidad financiera frente al entorno internacional. Que como ha dado muestras ha sido el que ha mantenido en México el crecimiento, que sin duda no es suficiente, pero es bastante positivo comparado con el de otros países latinoamericanos. Lo que tenemos que tener muy claro es que se están tomando las acciones necesarias para garantizar un valor fundamental de la economía mexicana, que es la estabilidad. Finalmente fue el turno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien abordó ante los legisladores temas de política interior y seguridad. Este jueves acudirán a la plenaria los secretarios de Salud, José Narro, el de Educación, Aurelio Nuño, el de Hacienda, Luis Videgaray, y el de Desarrollo Social, José Antonio Mid. Para México al Día, Antonio López. Eso sucedió en el seno del Partido Verde. Por otra parte, los diputados del PAN concluyeron su tercera reunión plenaria. En Jutepec, Morelos, el coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Marco Cortés, dijo que impulsarán acciones para combatir la corrupción. Sobre la reforma educativa aseguró que se tiene que dejar madurar, ver sus avances y resultados para que de esa manera se determine la convivencia o no de alguna modificación, la conveniencia o no de alguna modificación. Antes de la clausura, la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota pidió a su partido no adelantar tiempo sobre 2018, pero recalcó que debe estar definido un candidato con tiempo suficiente para poder competir. Y en el Senado de la República concluyó la plenaria del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. Los legisladores del Sol Azteca acordaron continuar con el combate frontal a la corrupción, impulsar reformas para eliminar la impunidad que ofrece el fuero y propiciar la rendición de cuentas. Entre los participantes en la plenaria perredista estuvo Jorge Castañeda, quien les pidió facilidades para las candidaturas independientes, la segunda vuelta y la desaparición del fuero con el fin de impulsar una reforma político-electoral antes de 2018. Retenemos la información internacional. Al menos 247 personas han fallecido por el terremoto de 6 grados Richter que devastó diferentes localidades del centro de Italia. Esta cifra podría aumentar porque aún hay decenas de desaparecidos. En el último recuento proporcionado por Protección Civil de este país, que coordina las tareas de rescate y la ayuda a los damnificados, señala que hay 190 muertos en las localidades afectadas en la provincia de Rieti, mientras que son 57 los fallecidos en la provincia de Ascoli. Los equipos de rescate trabajan sin descanso en las localidades más afectadas como Arcuata del Tronto, Pescata del Tronto, Ametrice y Ocomuli.
Pero entre las tragedias surgen los milagros, como el rescate de una pequeña de 8 años que permaneció atrapada 17 horas entre los escombros. La niña fue rescatada en Pescara del Tronto, uno de los 3 poblados más afectados por el sismo. El jefe de bomberos confirmó que fue llevada al hospital más cercano y su condición de salud es estable. También el gobierno español informó que la granadina Ana Huet, de 27 años, estaba de vacaciones en la zona del seísmo con su marido italiano. Lamentablemente, esta mujer joven española también murió. Ante esta tragedia, líderes en todo el mundo expresaron sus condolencias por las víctimas y se comprometieron a prestar ayuda a las personas afectadas. El Papa Francisco fue de los primeros en dar su pésame. No puedo dejar de expresar mi profundo pesar y cercanía espiritual a todos los presentes en las zonas afectadas. Al oír al alcalde de Amatrice decir que la ciudad ya no existe y saber que hay niños entre los muertos, siento una profunda tristeza. En Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su pésame. Barack Obama destacó la rápida actuación de los equipos de emergencia. El presidente español Mariano Rajoy expresó su cariño y solidaridad, mientras el presidente galo François Hollande también envió su afecto. Los internautas tampoco se han quedado al margen y han tratado de animar al pueblo italiano. Vámonos a otros temas. Una gran noticia. Colombia dejó atrás más de 50 años de conflicto. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC dieron por concluidas las negociaciones para lograr un acuerdo de paz. Tras más de 4 años de diálogo, este jueves el texto será presentado ante el Congreso para su revisión y el próximo 2 de octubre será refrendado por los colombianos. Terminada la negociación y concluido el acuerdo, queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación. Justamente nos enlazamos con nuestro compañero Delmiro Franco, quien nos tiene todas las reacciones de este histórico acuerdo que se vivió el día de ayer en La Habana. Él se encuentra en Colombia. ¿Cómo se vivió en Colombia pues este último paso prácticamente entre las dos partes en conflicto, que son las FARC y el gobierno colombiano, aunque sabemos que todavía faltan 2 detalles, pero ¿cómo se vivió esto en Colombia? Muy buenos días, Edelmiro. Buenos días, aquí desde Bogotá, Colombia. Sí, no, la firma ayer de la terminación de las negociaciones y del acuerdo final integral realmente generó una gran expectativa hacia el futuro de Colombia a partir de esta firma. Incluso pues en varios sitios de las ciudades la gente se concentró en pantallas, cantaron, hicieron interpretaciones a favor de la paz, mientras iban escuchando la información que estaba saliendo desde La Habana y después la locución del presidente Juan Manuel Santos desde la Casa de Nariño. Es decir, aquí en Colombia ya a partir de hoy empieza todo ese proceso de pedagogía para que la gente empiece a conocer ya en detalle lo que son los puntos esenciales de este acuerdo, que básicamente tiene el gran objetivo de empezar el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil. Es decir, ya desde ayer a las 4 de la tarde, las FARC dejaron de ser un movimiento armado que tenía como estrategia la toma del poder para empezar el proceso para convertirse en un movimiento político, es decir, todo su proceso de transformación. Eso ya empezó desde las 4 de la tarde de ayer y es el proceso que se está dando ya. Digamos, todo este proceso ya dejó de ser proceso, es un acuerdo, claro. Ya los negociadores pasan aquí a Colombia y empieza todo el otro proceso que viene siendo pedagogía, plebiscito, concentración de la insurgencia en 23 zonas con monitoreo de Naciones Unidas. Una vez
que las FARC ya dejen las armas, en ese momento empiezan ellos a tener un reconocimiento como partido político legal. Pues sin duda histórico este acontecimiento, Edelmiro. Muchísimas gracias por tu reporte. Seguiremos muy pendientes y en contacto contigo para que nos informes de cómo se va dando una vez que este texto pues sea presentado al Congreso y por supuesto pues se haga el refrendo por parte de los colombianos. Gracias, muy buenos días. Ok, buenos días. Y hoy inicia en el Senado de Brasil la etapa final del proceso de impeachment contra de la presidenta suspendida Dilma Rousseff. El Pleno escuchará a los testigos que presente la parte acusadora y la defensa. El próximo lunes Rousseff subirá a la tribuna para tratar de convencer a los últimos indecisos. Se espera que la votación definitiva se registre durante la madrugada del miércoles 31. La ley pide 54 votos para destituir al presidente y hasta el momento 59 de los 81 legisladores se han pronunciado a favor. Rousseff es acusada de violar las leyes presupuestales. Un hombre hizo estallar un coche bomba en la entrada de la Universidad Americana de Kabul, capital de Afganistán. Acto seguido, 2 hombres armados ingresaron al lugar y comenzaron a disparar indiscriminadamente. El saldo hasta el momento es de 16 muertos, entre ellos los 3 insurgentes y 6 estudiantes. Se reportan además por lo menos 50 heridos. De acuerdo con las autoridades, ningún grupo se ha atribuido el ataque. Vamos ahora a nuestro resumen. El presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios en el formato del cuarto informe de gobierno. Se reunirá con jóvenes después de entregarlo al Congreso. La CEP informa que a pesar de las disidencias de la CENTE, el 100% de escuelas en 30 entidades del país se encuentran abiertas. Conagua y Protección Civil alertan intensas lluvias para esta temporada. Sonora y Jalisco sufren los primeros estragos. El SAT realiza auditorías a 5 gobernadores del país, incluido el de Veracruz. Hubo empresas que presumimos que son fantasmas en Veracruz. Suman 247 muertos en Italia por el sismo. Parte el tercer contingente de la delegación mexicana para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, estuvo en Tlaxcala de gira de trabajo. La lechería de Liconza, La Joya, ubicada en Tlaxcala, tiene 22 años operando. A lo largo de este tiempo, Liconza se ha convertido en un aliado fundamental de la población. Cuida de su salud y de sus bolsillos. A mí personalmente me ha ayudado mucho, porque no puedo comprar en las tiendas, no me alcanza, no tengo dinero, así que esto es un beneficio. Es nutritiva la leche para nosotros y para los niños. Muy rico. Mejor que los que vende uno en la tienda. Mi esposo está enfermo y le hace mucha falta la leche. Él tenía anemia y ahora ya la ve mucho mejor. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, realizó una gira de trabajo por este estado. Ahí calificó de exitoso el programa piloto para vender a $1 el litro de leche en los 150 municipios con mayor rezago del país. Son casi 7 millones de mexicanos los que tienen derecho, los que reciben leche de Liconza. Es un número muy importante y se ha puesto en esta administración un sello fundamentalmente rural. El programa de leche Liconza tenía un sesgo fundamentalmente urbano y lo que se ha buscado es ir moviendo el programa cada vez más a tener presencia en medios rurales. En su oportunidad, Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconza, anunció la apertura de 10 lecherías en el estado para beneficiar a 5.500 personas. Además, informó que los expendios fungirán como centros de inclusión social, donde las personas podrán afiliarse a otros programas de la Sede Sol. Hoy en el país, más de 115,000 beneficiarios del seguro de jefas de familia, del seguro de vida de jefas de familia, que son beneficiarios de Liconza, ya se inscribieron a este nuevo programa de seguro de vida. Ya más de 250,000 beneficiarios de Liconza ya se afiliaron al Seguro Popular y hemos entregado a través de Liconza 600,000 cartillas sociales.
Posteriormente, el secretario de Desarrollo Social participó en el evento Consolidación de la Estrategia Nacional de Inclusión para Tlaxcala. Ahí se comprometió a que para finales de año los 67,000 adultos mayores y los 300,000 familiares de Prospera contarán con seguro popular. También señaló que a partir de este año las estancias infantiles de la Secretaría van a ofrecer el primer año de preescolar. Para México al Día, Flor Hurtado. La Secretaría de Energía puso en marcha el programa Uso Eficiente de la Energía en Municipios, cuyo objetivo será reducir el costo del servicio de energía y volverlo cada vez más sustentable. También busca favorecer a los gobiernos locales implementando acciones energéticas que contribuyan al equilibrio ambiental. Damos inicio a la segunda etapa de este gran proyecto. El Banco Mundial ha otorgado a México un crédito por $100 millones, con los que se financiarán acciones en 3 sectores identificados como de mayor oportunidad de ahorro municipal: el alumbrado público, el agua potable y residual y las edificaciones municipales. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, destacó que a través de este programa el país invertirá $156 millones, con lo que se alineará a la tendencia mundial de rediseñar urbes para hacerlas más limpias y eficientes. La implementación del proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética en municipios generará ahorros en la facturación eléctrica que pagan los gobiernos locales, lo que contribuirá a fortalecer sus finanzas públicas. En julio aumentó el empleo formal en nuestro país. El director del Seguro Social, Miquel Arriola, informó que esta ha sido la constante en todos los meses de la presente administración. El incremento anualizado del empleo es de 3.7%. Entonces nosotros estamos viendo incremento de empleo mes con mes, lo que incrementa la base recaudatoria del IMSS, lo que ha incrementado también la recaudación. Nosotros estamos muy atentos de cómo evolucionan las cifras macroeconómicas, de cómo evoluciona el crecimiento del PIB, subrayando que también este crecimiento del empleo de 3.7 es casi el doble del crecimiento del PIB. Agregó que el salario base de cotización en términos reales aumentó 6%. Eso te habla que ha crecido el poder del salario cotizado en el IMSS. Si lo comparamos con el mismo periodo de la administración anterior, vemos que en ese periodo se incrementó en 2% en términos reales. Hoy estamos hablando de un 6% en términos reales. Ante las quejas de contribuyentes sobre los bienes, servicios y mercancías que reciben del extranjero, la Profeco y el SAT firmaron un convenio para perfeccionar la coordinación y verificar puntualmente el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en los bienes que pasan por las 49 aduanas del país. El SAT y la Procuraduría harán acciones conjuntas para evitar la introducción de mercancías irregulares. Cada vez que nos reunimos con las diferentes cámaras empresariales es un tema recurrente. Están más que agradecidos y reconocidos con el SAT y con la Procuraduría para poder evitar que esa mercancía entre a nuestro país. En el Servicio de Administración Tributaria reiteramos nuestra premisa de actuación en observar la ley, hacer cumplir la ley, promover el orden y que juntos la dependencia de Profeco con el SAT podamos lograr darle satisfacción a los consumidores y a los contribuyentes. Vamos a conocer qué es lo que está sucediendo en otros lugares de nuestro país. El secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, confirmó que las muertes de algunos animales en diversos zoológicos de la Ciudad de México se han dado de forma natural por vejez. Señaló que la dependencia a su cargo cuenta con un informe al respecto y que no se tiene registro de muertes por negligencia. Un juez prohibió a Rafael Márquez Gasperín, mejor conocido como Lord Audi, acercarse a las ciclovías, a su víctima y a los 2 testigos que presenciaron la agresión a un ciclista mientras circulaba sobre un carril exclusivo de la Colonia del Valle. Fue vinculado a proceso penal por los delitos de daño, robo y resistencia de particulares al oponerse a ser remitido por un elemento de la policía bancaria.
En Guerrero, un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes dejó 6 muertos, entre ellos 3 agentes. Esto cuando 15 policías realizaban recorridos en las inmediaciones de Puerto del Gallo, en el municipio General Heliodoro Castillo. Al percatarse de su presencia, los civiles armados comenzaron el ataque, que se prolongó por 4 horas. En el operativo no hubo detenidos. En una revisión carretera, elementos de la Policía Federal interceptaron en Puebla un tractocamión donde viajaban en condiciones de hacinamiento 108 migrantes centroamericanos, entre ellos 29 menores de edad. En el operativo fueron detenidas 2 personas con 167.500 pesos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. La ciudad de Real del 14 fue uno de los grandes centros mineros de la Nueva España y en la actualidad es un centro de peregrinación cuyo atractivo turístico ya le ganó ser incluido, por supuesto, en el programa de Pueblos Mágicos. A 2.750 metros sobre el nivel del mar y rodeado de un horizonte semidesértico, se encuentra Real de 14, pueblo minero de San Luis Potosí, que fue fundado en 1772, cuando se descubrió la primera veta de plata en la zona. La ex hacienda de Dolores es el punto de partida para esta aventura, donde se encuentra el túnel Ogarrio, que es la principal entrada para llegar a este pueblo mágico. La construcción de más de 100 años de antigüedad es tan estrecha que solo pueden pasar los autos en un solo sentido. Tras recorrer 2.3 kilómetros por debajo de la montaña, al final se descubren las casonas de piedras caliza y volcánica. A pesar de ser pequeño, Real de 14 posee maravillas como el Palenque de Gallos, obra de cantera rosada similar a los anfiteatros romanos. Al llegar a la plaza principal, los visitantes pueden recorrer el Palacio Municipal con su salón de cabildos, así como la antigua Casa de Moneda, que hoy funciona como centro cultural. A casi 200 años de haber sido edificado, el Templo de la Purísima Concepción aún conserva el piso de madera de mezquite, y en su interior resaltan los altares de la Virgen de Guadalupe y San Ramón, el patrón de los habladores. Al centro, la imagen de la Inmaculada Concepción comparte espacio con San Francisco de Asís, que cada año recibe alrededor de 15,000 visitantes en su fiesta patronal. Durante las cabalgatas, la belleza de la Sierra de 14 se impone ante la mirada de los turistas, quienes logran evocar los años de bonanza en lo que ahora son haciendas en ruinas y minas abandonadas, a las que es posible adentrarse con ayuda de los guías. La adrenalina tiene lugar a bordo de los Willys, vehículos todoterreno de la Segunda Guerra Mundial que desfilan por la Cuesta del Arrepentido. Por esta vía es posible llegar hasta el Socavón de Purísima, Santa Cruz de Carretas y Estación 14. Por su cercanía con el Centro Ceremonial Wirikuta, es común encontrar a huicholes quienes ofrecen coloridas piezas hechas con estambre y chaquira, con las que materializan sus sueños y rinden tributo a sus dioses. Si de complacer al paladar se trata, el asado de boda y cabrito guisado son platillos que no pueden faltar en la mesa, así como el cabuche, que es una flor de la biznaga que se prepara asada o con pollo al desierto.
La Semana Fénix, dedicada a la promoción y exhibición del cine iberoamericano, se realizará en la Ciudad de México del 1 al 10 de diciembre. Serán 10 días de actividades que incluyen la exhibición de las cintas nominadas en la tercera entrega del Premio Iberoamericano de Cine Fénix. Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y España se sumarán al ciclo con proyecciones de los filmes. Las exhibiciones que vamos a llevar a cabo en la Ciudad de México serán en Cinépolis, Casa de Arte, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y unos espacios al aire libre como el Teatro Ángela Peralta. Durante la Semana Fénix se desarrollarán encuentros de nominados, conferencias y clases magistrales, así como actividades entre profesionales y académicos. Si los trabajos y la gente que va a ser celebrada no son conocidos por la gente, entonces unos premios no tienen sentido. Es por eso que este año hemos decidido abrir un espacio de encuentro y un espacio también de oferta, encuentro para los profesionales principalmente y de oferta para el público en general. Los premios Fénix son un reconocimiento al séptimo arte y sus profesionales en Latinoamérica, España y Portugal. Estos premios lo que hacen es generar esta comunidad tan necesaria para quienes hacemos cine y para quienes también lo vemos como espectadores. Reviste este encuentro y este evento una oportunidad de estrechar lazos con otros países, con otras comunidades fílmicas y con otros pueblos a través del cine. La ceremonia de entrega del galardón fílmico se realizará el 7 de diciembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y será transmitida por televisión e internet. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y una muestra de portadas, fotos, carteles y memorabilia de discos de vinil se presenta en el patio central y la sala Murray Schafer de la Fonoteca Nacional. Se trata de la Feria del Vinil en México, un encuentro de coleccionistas que preserva la cultura del disco como un objeto de arte, ya sea en soporte de pasta, vinil o acrílico. En esta su segunda edición, la feria incluye una expoventa, conferencias y conciertos dedicados a la cultura del disco. México tiene coleccionistas de los más importantes a nivel mundial, de muchos géneros, no solamente rock, y pues nos ha ido muy bien, la gente está ávida, los jóvenes, de conocer más sobre este formato y de poseer ya la música en este formato, ¿no? Y pueden llegar a valer verdaderas fortunas ya estos discos de vinil, todo un culto pues a esta tecnología que en algún momento fue muy novedosa. La Compañía Nacional de Teatro estrenará la obra Este paisaje de Helenas para conmemorar el centenario de la narradora, periodista y dramaturga mexicana Elena Garro. Luis de Tavira, director artístico de la agrupación teatral, dijo que se brinda así un homenaje a una autora central e indispensable de nuestras letras, quien contribuyó de manera decisiva a la modernización del teatro mexicano. El montaje estará en temporada en la Sala Héctor Mendoza del 25 de agosto al 4 de septiembre bajo la dirección de Sandra Félix. El secretario de Cultura, Rafael Tovar de Teresa, se reunió con Juan Carlos Heredia, el ganador del premio de zarzuela en el concurso de Operalia, así como con los becarios del Estudio de Ópera de Bellas Artes. Felicitó a los cantantes por su dedicación y esfuerzo para seguir enriqueciendo el panorama del arte lírico en nuestro país. En este marco se informó que la convocatoria para formar parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, impulsado por el INBA y el FONCA, estará vigente hasta el próximo 31 de agosto. César Gabriel y su investigación y su exposición del uso correcto del idioma nos habla de un tema muy interesante, incluso Shakespeare. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como recordarán, hace algunos meses hablé de la importancia de leer El ingenioso Don Quijote de la Mancha. Esto con motivo del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió en 1616. Mismo año en el que dejó el mundo William Shakespeare, quien, así como el autor del Quijote, es materia obligatoria leer, al menos su obra Romeo y Julieta. La riqueza de Shakespeare empezó desde que, según se ya ha llegado a rumorar, fue otra persona quien escribió las obras que están bajo su nombre. En cuanto a Romeo y Julieta,
no hace falta más que leer unas cuantas líneas para comenzar a tirar miel a un lado del libro. La obra narra la historia, evidentemente medieval, de dos familias rivales, los Montesco y los Capuleto. Romeo es el único heredero de los Montesco y se enamora de Julieta Capuleto cuando va a una fiesta de máscaras a la casa de ella, igual única hija heredera. Los dos se enamoran al primer momento y aunque saben que sus padres jamás permitirán que ellos se casen, ellos luchan contra viento y marea, teniendo la trágica, pero romántica y tan anhelada por los soñadores de ahora, muerte por amor. Una historia que va más allá de las rivalidades, luchas, encantos, desencantos y amoríos. Romeo y Julieta se sirve sola para dejarnos claro que el amor tiene como único límite la muerte. En cuanto a riqueza dentro de la literatura universal, William Shakespeare deja clara una filosofía muy necesaria en aquellos tiempos, ya dentro de la realidad de batallas y guerras, pero que incluso aplica en nuestros tiempos, donde alude a que hay que enseñarnos a olvidar de pensar. Ese fue uno de los principales ideales de la obra. Y tan exquisito es su legado que Shakespeare marca las pautas del amor, que en todo momento alguno de nosotros sentimos, vivimos, gozamos o añoramos, con frases como los enamorados pueden andar sobre las telas de araña que se mecen en el tibio calor del verano. Así de leve es la ilusión. Muchas gracias por su atención. No olviden seguirme en las redes sociales. Yo soy César Gabriel, así como te lo cuento. Hasta ahora. La Secretaría de Gobernación reitera que no habrá diálogo hasta que la CENTE abra escuelas. Aulas para poder seguir con el diálogo. Toda la apertura ha estado de parte del gobierno. La CENTE mantiene tomadas 2 casetas de cobro, además de 13 bloqueos carreteros en Oaxaca. También están bloqueados los accesos a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Intensas lluvias azotan a los estados de Sonora y Jalisco. Cerca de 1000 niños se encuentran sin clases por el mal tiempo. El SAT realiza auditorías a 5 gobernadores del país, incluido el de Veracruz. Hubo empresas que presumimos que son fantasmas en Veracruz. Legisladores del PAN, PRD y Verde Ecologista realizan sus reuniones plenarias para definir su agenda legislativa. En Brasil, hoy inicia el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. La bandera olímpica aterrizó en Tokio, ciudad que acogerá los Juegos de 2020. Pues regresemos un poco a la noticia sobre el terremoto en Italia de 6.2 en la escala de Richter para analizarlo como se vivió a través de las redes sociales. Y es que, como siempre, estas herramientas son vitales para poder compartir información y estar en contacto con seres queridos, también para poder actuar de forma rápida ante la emergencia. Y no fue la excepción el día de ayer. Facebook habilitó su herramienta Safety Check para que las personas pudieran avisar a sus seres queridos, para aquellos que se encuentran en la zona de desastre, puedan emitir la alerta sobre su situación de salud y así avisar a sus familiares. Diferentes hashtags también se movieron a través de las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, terremoto, por supuesto, Italia, Pray for Italy y también Italy Earthquake fueron los más mencionados para compartir información y también pues todos los detalles sobre a dónde recurrir en caso de emergencia. Un detalle importante fue que la Cruz Roja Italiana hizo un anuncio a través de sus cuentas de redes sociales para que las personas desbloquearan sus redes de Wi-Fi, sus redes de internet inalámbrico, para que cualquier persona pudiera hacer uso de ellas y así tener más formas de comunicarse. Esto debido a que hubo casos en los que las personas llamaron por teléfono o se comunicaron a través de WhatsApp o a través de sus redes sociales desde adentro de los escombros y pues por supuesto la intención era que más gente pudiera hacer esto. Recordemos que todavía hay decenas de desaparecidos, así que estaremos pendientes. Vamos a ver las imágenes que se compartieron a través de las redes ante esta emergencia. Pure dietro un po' sì.
Y la fa respirare un po'. Y la fa. Y bueno, vamos ahora con noticias de ciencia y tecnología espacial, y es que un grupo internacional de astrónomos revelaron la existencia de un mundo cercano a la Tierra, que es el que parece que tener más altas posibilidades de ser habitable, y a este lo han denominado Próxima B. El hallazgo fue confirmado a través de la revista Nature, y es un planeta que se encuentra fuera del sistema solar, es decir, un exoplaneta, y está en órbita con Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Se cree que Próxima B podría tener agua líquida en su superficie, lo cual es indispensable para pensar en la existencia de una vida extraterrestre que se parezca a la que existe en nuestro planeta. Sin embargo, a causa de la fuerte radiación ultravioleta, hacer planes a futuro de pisar este nuevo mundo solo parece ficción hasta el momento. Pero hablando de visitar al espacio, SpaceX no pierde el objetivo de viajar a Marte. Ellos pues comentaron esta noticia ayer a través de sus redes sociales, ya que están presentando todo un plan para hacer a los humanos una especie interplanetaria. Y para esta misión han presentado a Raptor, el motor de su próximo cohete, que se presume tiene más potencia que los anteriores. Otro que también está innovando en este campo es el gobierno chino, y estima que su próximo viaje a Marte será en el 2020 para estudiar la atmósfera y estructura del suelo. Ellos nada más van a enviar un robot que recorrerá la superficie marciana por un lapso de 3 meses, y que recientemente se presentó también a los medios, y por supuesto pues la noticia de Próxima B fue comentado por estas empresas que están planeando llevar a los humanos a otros planetas. Muy interesante. Y bueno, otro de los temas que también ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y meses son los autos autónomos, los autos que se manejan solos. Y bueno, fue presentado a la par de las carreras de la Fórmula E, una carrera que también se va a realizar entre autos autónomos. Se realizará un evento que será titulado Robo Race, en el que participarán autos que son eléctricos y completamente autónomos. El modelo se presentó oficialmente, y al ser creado por Daniel Simon, consultor de Disney, pues no nos sorprende que tenga un diseño futurista y robótico. La presentación fue mediante imágenes hechas por un ordenador, por lo que la expectativa ante estos vehículos aún continúa. Y cuando aun cuando este auto cuenta con un asiento para el piloto, se apuesta a que las carreras se puedan realizar sin el apoyo del mismo, y que el conductor pueda ser reemplazado por la inteligencia artificial. Con este evento pues se pretende promover el tipo de tecnología de los autos autónomos. La gente podrá disfrutar del espectáculo en las próximas carreras de la Fórmula E 2016-2017. Hemos visto una fuerte apuesta, incluso ya hablamos de Uber, Ford, Volvo, varias marcas de automóviles que están desarrollando esta tecnología. Incluso Uber ya está planteando un modelo de retiro para sus choferes, debido a que pues ven que en un futuro próximo los autos autónomos serán los que nos van a llevar de un lugar a otro. Esta mañana tengo el placer y el honor de tener en el estudio de México al Día a José Luis Guadalupe Triana Hernández. Él es maestro en Tecnologías de la Información del Tecnológico Nacional de México, y viene a platicarnos sobre un MOOC que pues sin duda parece esencial pues para la generación que estamos viviendo, las nuevas tecnologías, los diferentes problemas, retos que enfrenta la humanidad, las crisis humanitarias, y es un MOOC sobre ética. Bienvenido, maestro, muchas gracias por estar aquí en México al Día, y cuéntenos un poco sobre este MOOC. Muchas gracias, muy buenos días por y agradeciendo la invitación. Bueno, este MOOC se llama La ética, el ser humano y la ciencia. En este MOOC vamos a ver básicamente tres partes. Lo que es la parte filosófica de la ética en las 2 primeras semanas, son 6 semanas de trabajo. En las otras 2 semanas vamos a ver la parte social, profesional de los participantes, y la última es la parte, las últimas 2 es de suma importancia, porque vamos a ver la relación de la ética con la ciencia y la tecnología. Vamos a ver las implicaciones desde el punto de vista de los investigadores y de los tecnólogos, así como las investigaciones que se desarrollan, cómo verlos desde el punto de vista ético.
Exacto, maestro. Pues como le comentaba, es muy importante ante los diferentes retos que viven pues la generación de nuestros días, ya sea los problemas sociales, la gran cantidad de información que se mueve a través de distintas plataformas, se necesita tener un criterio y, ¿por qué no? Pues basarse en la ética. ¿Existe una falta de valores, una falta de desarrollar esta competencia? Hemos notado que en los últimos años sí ha habido esa falta de valores. Bueno, aquí lo que pretendemos es que primero dar a conocer de una forma filosófica la parte ética y luego pasar a la etapa de la reflexión y luego pasar a la parte práctica y por último, bueno, que esto venga en beneficio de la sociedad. Tenemos que iniciar nosotros y ir incrementando este círculo virtuoso de los valores y la ética. Bueno, a lo mejor uno puede decir, ¿para qué hacer un MOOC de ética? ¿Cuáles son las competencias, las habilidades que se van a adquirir después de cursar este MOOC? Bueno, son varias. En realidad quiero comentarles que este MOOC cubre con la totalidad del contenido temático de la materia de taller de ética diseñado por personas expertas en el Tecnológico Nacional de México. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es ser un apoyo académico a nuestros estudiantes, de tal manera que ellos se tengan, aparte de la formación que le están dando en el aula, bueno, tengan esta herramienta novedosa, exitosa, ya con más de un año y más de 600,000 estudiantes, bueno, que tengan esta parte y lo que queremos es lo que les comentaba hace rato, que ellos aprendan a reflexionar sobre la importancia de la ética desde el punto de vista personal, social y laboral, también que ellos tengan la habilidad de tomar decisiones desde el punto de vista ética. Hemos hecho a un lado esa toma de decisiones y hemos buscado o hemos tratado de anteponer otras situaciones. Aquí lo que pretendemos es que nuestros egresados, principalmente porque está dirigido a la parte que estudia en el Tecnológico Nacional de México, somos más de 560,000 estudiantes en este Tecnológico Nacional de México y de esto, pues los muchachos de primero y segundo semestre son los que llevan esta materia. Lo que pretendemos es que estos muchachos tengan una formación integral, desde no solamente académico, deportivo, cultural, sino también desde el punto de vista de valor. Entonces, son bastante las competencias. Pues muy interesante, maestro, es muy valioso que se desarrollen este tipo de cursos que muchas veces pues nosotros desestimamos, ¿no? Por no considerarlos esenciales, pero vaya que la ética es importante. Mucho éxito y pues invitar a todos a que se inscriban a este MOOC. Así es, muchas gracias por la invitación nuevamente, los invito. Se cierran las inscripciones el día 5 de septiembre en la plataforma México X. Hay que entrar ahí, hay más de 50 cursos, buscar el de ética, el ser humano y la ciencia, de tal manera que por ahí se inscriban. Ya tenemos más de 2,700 inscritos, entonces hacer la invitación nuevamente para que estén con nosotros. Pues muchas felicidades. Vamos a hacer un breve corte aquí en México al Día, pero regresamos con más. Nuestra experta en temas internacionales, Rina Musali, ya se encuentra con nosotros en el estudio para hablarnos de un tema en verdad importante, trascendental para el futuro de Sudamérica. Y por ser Brasil el protagonista de este tema, pues no solo es Sudamérica, realmente es el continente americano y el mundo, es un gigante económico, social, económico. En fin, Rina, estamos ante una circunstancia trascendental. Dinos desde tu punto de vista de qué se trata. Pues mira, efectivamente Brasil sigue en la mirada mundial después de 4 días de haber terminado los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Hoy, precisamente 25 de agosto, inicia la fase final del juicio político de Dilma Rousseff. Se espera que este juicio político, esta fase final, se prolongue 5 o 6 días. No se sabe con certidumbre qué día va a ser la votación final. Pero bueno, lo importante es que el lunes 29 Dilma Rousseff presenta su defensa personal en la Cámara Alta o en el Senado. Entonces, bueno, pues aquí la gran pregunta es, bueno, ¿qué se necesita para destituir definitivamente a la presidenta?
Pues de 81 senadores que existen en la Cámara Alta, se tiene que contar con el voto afirmativo de 54 de ellos, es decir, al menos 2/3 partes. ¿Qué nos dice el cabildeo, la matemática de votos? Que ahora ya se están llegando, digo, de manera preliminar a 60 votos, digo, que se dice que están asegurados, es decir, 6 más de lo que se tiene como mínimo. Entonces, pues todo indica, la verdad, Omar, y pues que realmente pues se va a destituir a una presidenta elegida democráticamente con 54 millones de votantes. Se va a dar por terminado entonces 13 años de diferentes gobiernos del Partido de los Trabajadores. Y bueno, esto también pues suma pues un golpe muy importante a Lula da Silva, si es que se buscaba presentar a las elecciones del 2018, ¿no? Porque de no ser absuelta Dilma, es decir, de que siga adelante Michel Temer, pues él va a gobernar hasta el 1 de enero del 2019. Dilma, bueno, en caso de que existiera esta destitución, ¿qué significaría para todos los países vecinos de Sudamérica y del continente? Pues mira, esta es una pregunta muy importante. Hay varias maneras de leer lo que es el impeachment, ¿no? O sea, hay diferentes interpretaciones. Una de ellas es que el impeachment o el juicio político de Dilma Rousseff es como una maniobra política para destituir a la presidenta, es un acto de censura y de oportunismo para el recambio de las élites políticas y económicas. Y es que esto sucede cuando Brasil está viviendo una recesión económica, la peor crisis desde 1930. Así lo apuntan los economistas y los expertos. Entonces es una oportunidad para cambiar las élites y el arribo de la derecha conservadora. Por otro lado, tenemos otra visión que se dice que el impeachment es un acto legal, es un acto que está sustentado en la Constitución, ahí está el artículo 85 de la Constitución, pero lo que está en cuestionamiento son los argumentos que se utilizan para decir que Dilma Rousseff está violando, ¿no? O está incurriendo en violaciones fiscales, porque ella se le está acusando de maquillar la dimensión del déficit presupuestal, ¿no? Entonces, esto está en cuestionamiento por varios grupos políticos, ¿no?, en el poder en Brasil. Y yo creo que otra forma también de entender el impeachment es que en Brasil se está cocinando el perfecto caldo de cultivo para que se despoje a la presidenta, porque aunque en muchos sentidos no es justificable y hay en cuestionamiento estos argumentos, pues estamos viviendo una serie de crisis simultáneas, ¿no? La crisis política, la crisis institucional, la crisis económica, la patología de la corrupción, ¿no?, y un enorme malestar ciudadano. Entonces, bueno, pues todo esto se concatena, ¿no?, para generar contextos muy desfavorables al Partido de los Trabajadores. Y bueno, aquí hay un tema también que es muy importante retomarlo y me parece que es importante destacarlo, es decir, el Senado que va a enjuiciar a Dilma, digo, son 81 senadores, las cifras señalan que más del 60% de ellos están implicados o condenados en delitos en algún momento de su vida. Entonces, pues, ¿con qué cartas credenciales no llegue el Senado, con qué moral, con qué honestidad, ¿no?, y con qué ética, pues puede despojar a una presidenta que fue electa democráticamente, ¿no? Entonces yo creo que la patología de la corrupción es en América Latina, es sistémica, es endémica y bueno, pues los ciudadanos tenemos que hacer algo al respecto. Claro, pareciera ver que el partido opositor, en este caso el que se encuentra actualmente en el gobierno, pues quiere hacer uso de las instituciones, pero como bien comentas, hay trasfondos que hay que analizar muy detenidamente como si es legal o si realmente por lo que están acusando a Dilma Rousseff está sustentado, incluso por ese artículo que tú comentas, por el 84, en el cual puede asumirse como un impeachment y destituirla de manera contundente, pero también la corrupción, que es un gran daño al que ha sido pues sujeto el país, los políticos, las instituciones, y que ese es el telón de fondo, al parecer, ¿no? Pues mira, el mismo presidente del Senado está implicado en actos de corrupción, en lavado de dinero y fraude, ¿no? Pasó lo mismo con Eduardo Cunha, quien era el presidente de la Cámara de Diputados y que se dijo que, bueno, fue el principal conspirador en contra de Dilma, pues ya está fuera, ¿no?, de este cargo. El mismo Michel Temer también está implicado en todo lo de Petrobras. Entonces, bueno,
Pues sí, digo, no todos son malas noticias. Efectivamente sí está la patología de la corrupción, pero lo interesante de Brasil es que tiene un sistema de justicia independiente que sí es un ejemplo para América Latina. Es decir, ha dado muestras de exponer todo lo que pasa en la corrupción o sea, cómo se maneja la trama de la corrupción desde la cima del poder. Y eso lo ha logrado la justicia, que ha sido más independiente en Brasil que no muchos otros países de América Latina. Pues pase lo que pase, seguramente seguiremos hablando de Brasil. No queda claro si destituyen a Dilma Rousseff qué va a pasar, no queda claro cuando gane el siguiente presidente el próximo año, en 2017, qué va a pasar, porque pues, al parecer las instituciones políticas y económicas aún siguen dañadas. No, y además es que la gente dentro de las encuestas y los estudios de opinión están buscando, ellos prefieren que haya elecciones adelantadas y anticipadas. Dilma lo dijo, ¿no? O sea, Dilma dice, si yo soy absuelta, voy a convocar un plebiscito para adelantar elecciones. La gente no quiere, o sea, Dilma ha sido tanto muy impopular, al igual que Michel Temer, pero el problema es que si hay elecciones no se cuenta con la correlación de fuerzas políticas en el Congreso para aceptarlas. La derecha conservadora prefiere esperar hasta el 2018. Pues sin duda un ejercicio político y democrático muy interesante que vamos a tener que ver cómo se desenvuelve. A mí me gustaría darle seguimiento a Marina Silva, esta pues candidata mujer joven también de izquierda, pero que ha tratado de mediar entre ambas partes. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Rina Musali, y nos vemos el domingo 360 grados. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Y este jueves a las 13:15 horas el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará el Congreso Nacional Extraordinario de la Conferencia Nacional Campesina. Vamos pues a nuestro resumen final. No habrá diálogo con la CENTE hasta que regrese a las aulas, reitera Gobernación. Ya dijo el presidente y es claro. Aulas para poder seguir con el diálogo. Abren todas las escuelas en 30 estados del país, reporta la SEP. Gobierno federal y empresarios analizan acciones para apoyar a negocios afectados por bloqueos de la CENTE. La reforma educativa es un proyecto a largo plazo, insiste el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Ese sentido de la construcción de la educación como el pilar de la nación. El SAT audita a 5 gobernadores, incluido el de Veracruz. Inicia en Brasil la última etapa del juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Profeco vuelve a multar a Chivas TV por fallas en la transmisión. Pues concluimos así la emisión de jueves de México al Día, con toda la información. Y pues mañana otra cita ya al final de la semana. Cerrar semana. Ay, sí, ya. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo desde Televisión Educativa. Nos vemos mañana a las 6:30. Fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Esto es México al Día.